Bienvenidos nuevamente a este espacio que tenemos todos los días martes en el canal de YouTube de la Iglesia Evangélica Filadelfia de San Juan. Les habla el pastor Hugo Ramini, su servidor, y en esta oportunidad el título de la reflexión del día de la fecha es el siguiente: 10 días peligrosos. Y vamos a la lectura bíblica, que en esta ocasión nos lleva al libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo del 6 al 26, en la versión Reina Valera 1960, leemos. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y les recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David, acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta tu habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Estos acontecimientos que hemos descrito en esta oportunidad ocurrieron durante 10 días. Jesucristo ya había muerto en la cruz, había resucitado, habían pasado 40 días en los cuales Jesús había hecho
apariciones ante los discípulos, el Cristo resucitado se había mostrado ante ellos, y llegó el momento de su ascensión. Y antes de su ascensión, solamente Él dejó dos órdenes: que se quedaran en Jerusalén, en primer lugar, y que en Jerusalén esperasen la promesa del Padre, que iba a ser el bautismo en el Espíritu Santo. Ellos debían allí respetar las órdenes de Jesús. Jesús asciende a los cielos después de 40 días de resucitado. Y Él promete que el bautismo en el Espíritu Santo iba a ocurrir dentro de no muchos días. En realidad iban a ser 10 días los que iban a pasar desde la ascensión de Jesús hasta el derramamiento del Espíritu Santo. Sin embargo, iban a ser 10 días de mucha intensidad. 10 días peligrosos, como es el título de esta reflexión. Ya que en esos 10 días ocurrieron acontecimientos que podrían haber detenido el derramamiento del Espíritu Santo, que podrían haber dado los planes que Dios tenía con los que estaban allí en el aposento alto, frustrados entre comillas, porque sabemos que los planes de Dios son perfectos, pero estos acontecimientos podrían haber detenido el derramamiento del Espíritu Santo. Y en esta oportunidad voy a nombrar 3 acontecimientos que podrían haber detenido el derramamiento del Espíritu Santo y que pueden hoy en nuestros días también impedir que el bautismo en el Espíritu Santo, que la llenura en el Espíritu Santo venga sobre nosotros. El primer factor que puede causar esto es la preocupación sobre el futuro. Los discípulos le preguntaron a Jesús: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Había una preocupación en los discípulos por el futuro. El anhelo de ellos era que la nación de Israel fuese restaurada, que volviera a ser independiente, que ya no estuviese gobernada por el imperio romano, que tuviesen su propio gobierno. Entonces había una preocupación marcada por el futuro de su nación. Como hoy nosotros podemos también estar preocupados por el futuro de nuestro país, estar preocupados por ende por el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos. Sin embargo, Jesús les respondió que no les tocaba a ellos saber sobre el futuro, que solamente el Padre conocía. Y el mismo Jesús enseñó en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 6, en versículo 31 al 34, en la palabra de Dios para todos. Así que no se preocupen ni digan qué vamos a comer, o qué vamos a beber, o qué ropa vamos a usar. La gente que no conoce a Dios trata de conseguir esas cosas, pero ustedes tienen a su Padre en el cielo que sabe que necesitan todo esto. Así que primero busquen el reino de Dios y su justicia, y Dios les dará todo lo que necesitan. No se preocupen por el día de mañana, porque el mañana traerá sus propias preocupaciones. Cada día tiene ya sus propios problemas. En primer lugar, no debían preocuparse ellos por el futuro de su nación. Solamente debían esperar que el Espíritu Santo viniese sobre ellos. Solamente debían esperar
que el Espíritu Santo obrara en sus vidas y debían dejar su futuro en las manos del Señor Jesucristo. El poder del Espíritu Santo que iba a venir sobre ellos les iba a traer tranquilidad sobre el futuro. Iba a alejar preocupaciones de ellos. Iba a permitir que ellos dejaran de tener sus pensamientos centrados en este mundo, en los problemas de esta vida, y comenzaran a preocuparse por lo espiritual. Por eso también en San Lucas, en el capítulo 11, cuando Jesús les enseña a orar a sus discípulos, les dice algo: si vosotros, siendo malos, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial no dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Él hablaba allí, el Señor Jesucristo, claramente de que tenemos un Padre bueno que se ocupa de nosotros y que piensa en nuestro futuro y que nos sabe dar buenas cosas. Y lo mejor que el Padre puede darnos, puede regalarnos, es su misma presencia a través de la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Por lo tanto, no debemos estar preocupados por el futuro, sino que, como decía Pablo en Filipenses capítulo 2, debemos ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. No preocuparnos, sino ocuparnos de nuestra salvación. Y una de las maneras de ocuparnos de nuestra salvación es buscar el derramamiento del Espíritu Santo. Ya que si estamos preocupados por los asuntos en esta tierra solamente, eso puede detener que el derramamiento del Espíritu Santo se produzca. Por eso fue tan determinante la respuesta de Jesús cuando les dijo: a ustedes no les toca saber esto. Jesús les dijo en pocas palabras: ¿qué les importa a ustedes sobre la restauración de Israel en el futuro? Pero busquen la promesa, reciban el poder del Espíritu Santo. Jesús sabía que esa preocupación podía detener el derramamiento del Espíritu Santo y por eso les habló de esa manera. En segundo lugar, lo que también podía causar que el derramamiento del Espíritu Santo no se produjera y que puede causar hoy en nuestros días eso, es la incredulidad. Cuando Jesús les estaba hablando estas palabras y comenzó a ascender a los cielos, dice que los discípulos comenzaron a poner su mirada en lo que estaba sucediendo. Comenzaron a ver a Jesús como Él ascendía a los cielos. Y su mirada era una mirada de incredulidad, ya que ellos no podían entender cómo ellos iban a poder estar mejor sin la presencia física de Jesús con ellos. Entonces, estos varones vestidos de ropas blancas, estos ángeles, separaron dos junto a los discípulos y les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros, así mismo volverá como le habéis visto ir al cielo. Su incredulidad, su mirada incrédula les decía que era imposible que a ellos les fuera bien sin la presencia física de Jesús entre ellos. Sin embargo, Jesús les había dicho todo lo contrario con anterioridad. En Juan 16:7, en la palabra de Dios para todos, dice: pero les digo la verdad, es mejor que me vaya, porque si no, el consejero no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo voy a enviar. Jesús anunció y dijo
que era conveniente que Él se fuera para que el Espíritu Santo pudiese venir. Él iba a presentar su sacrificio ante el Padre, iba a ser aceptado y el Espíritu Santo iba a ser derramado. Y el Espíritu Santo iba a ser Dios en todas partes. Por eso les convenía que Jesús se fuera. Pero la mirada incrédula de ellos les costaba creer eso. Y también Jesús les habló sobre su regreso. En Juan capítulo 14, versículo 1 al 6 dice, en la palabra de Dios para todos: no se preocupen, confíen en Dios y confíen también en mí. Hay muchos lugares en la casa de mi Padre. Si no fuera así, se lo diría. Voy a prepararles un lugar, y si voy y preparo lugar para ustedes, regresaré. Los llevaré conmigo para que estén donde yo estoy. Ustedes saben el camino para ir a donde yo voy. Tomás le dijo: Señor, nosotros no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí se llega al Padre. Si tenemos que tomar a un discípulo como ejemplo de un corazón incrédulo, tenemos que hablar de Tomás. Tomás fue aquel que dijo: si no meto mi mano en su costado traspasado, si no veo las heridas de sus manos y de sus pies, no voy a creer. Y en este caso era Tomás, el que estaba desconfiando de las palabras de Jesús, de que Jesús se iba al cielo, de que Jesús se iba a preparar morada para los discípulos y que Él iba a regresar para llevarlos al cielo. Sin embargo, Tomás pregunta: no sabemos a dónde vas, Señor, ¿cómo vamos a saber el camino? La incredulidad de Tomás no le permitía ver, no le permitía estar convencido de que Jesús iba a regresar. Y en sí Jesús físicamente regresará a arrebatar a su iglesia. Pero también Jesús iba a habitar en ellos, en la persona del Espíritu Santo de Dios. Él iba a habitar, iba a estar con ellos y en ellos. Sin embargo, la incredulidad es algo que puede detener el derramamiento del Espíritu Santo de Dios, ya que el Espíritu Santo se recibe por fe. El capítulo 3 de Gálatas nos habla de la iglesia en Galacia, cómo la iglesia en Galacia vuelve a los ritos de la ley. Y la pregunta de Pablo es la siguiente: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? El Espíritu Santo lo habían recibido los Gálatas por fe. Y fe tiene que ver con creer en Jesús. Tiene que ver con tener confianza en Jesús. Se lo habían pedido a Jesús y Jesús lo había derramado. Pero la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible que el Espíritu Santo venga. Por lo tanto, ellos debían estar convencidos, en primer lugar, de que a ellos les convenía que Jesús se fuera para que el Espíritu Santo viniese. Y en segundo lugar, que Jesús se iba, pero que iba a regresar. Y que durante ese tiempo que Jesús iba a estar preparando morada en los cielos, ellos no iban a estar solos, porque Jesús iba a enviar el Espíritu Santo. Pero si ellos persistían en la incredulidad, esto no iba a suceder. Y en tercer lugar, algo que puede impedir, que pudo haber impedido también el derramamiento del Espíritu Santo, es verse incompletos.
Los discípulos se veían incompletos, los apóstoles se veían incompletos, ya que todo el tiempo que estuvieron con Jesús habían sido 12 apóstoles, pero debido a lo que ocurrió con Judas, habían quedado solo 11 apóstoles. Entonces ellos sintieron la necesidad, aún citaron la palabra de Dios diciendo que otro debía tomar su oficio. Oraron y echaron suertes para elegir a una persona que completara el grupo de los 12. Se veían incompletos. Pero la palabra de Dios nos dice en Colosenses 2, 8 al 10. Ojo, no permitan a nadie usar la filosofía humana para ganarse su confianza y tomar control de ustedes. No se dejen engañar por gente que viene con ideas falsas, que no significan nada. Esas ideas vienen de los poderes espirituales, del mundo y de las tradiciones de los hombres. No vienen de Cristo. Todo lo que Dios es habita corporalmente en Cristo, incluso en su vida en la tierra. En Cristo ustedes están completos y no necesitan nada más, pues Él es cabeza de todos los gobernantes y poderes. Jesús nunca les pidió a ellos que durante ese tiempo de espera eligieran al apóstol número 12. Solamente, vuelvo a reiterar, les dijo que se quedaran en Jerusalén y que esperasen la promesa del Espíritu Santo. Eso iba a significar que ellos permanecieran en Cristo. Porque permanecer en Cristo es estar unido a Cristo, es pensar como Cristo piensa, es obedecer a Cristo. Sin embargo, ellos se vieron incompletos. Ellos hasta deben haber pensado que a Cristo le faltó decirles algo a ellos, ordenarles algo. Entonces tomaron esa determinación de elegir el apóstol número 12, que no era Matías, que iba a ser Pablo, que iba a ser escogido por Cristo tiempo después. Cuando nosotros obedecemos a Jesús, estamos unidos a Jesús, en Él estamos completos. Los discípulos estaban completos por el solo hecho de estar esperando en Jerusalén la promesa del Espíritu Santo. Eso los hacía estar unidos a Cristo porque estaban obedeciendo a Cristo. Estaban completos, no les hacía falta más nada, pero su ansiedad llevó a ellos a desesperarse y a tomar esa determinación. Hoy hay iglesias también que se ven incompletas y que tal vez no tienen. Pueden faltar algún líder, puede faltar músicos, pueden faltar recursos económicos y creen que es necesario cubrir todo eso para verse como una iglesia. Sin embargo, cuando hablamos de líderes, 1 de Timoteo 5:22 en la palabra de Dios para todos nos dice: ten mucho cuidado antes de imponer las manos sobre alguien para no participar en los pecados de otros. Mantente puro siempre. No debían imponer las manos con ligereza, no debían apurarse, es lo que dice Pablo a Timoteo a la hora de elegir líderes. No son los líderes los que hacen que la iglesia esté completa. No son los servidores, no son los músicos, no es la congregación en sí, el grupo, es estar unido a Cristo. Si una iglesia tiene 2 personas solamente que están orando y esas 2 personas están orando en obediencia a Cristo, unidas a Cristo, esas 2 personas están completas.
por más que no tengan más nada. Ellos se deben haber visto incompletos no solo porque faltaba un apóstol, sino porque también en ese aposento alto, según cuenta 1 Corintios 15, había 500 personas en el inicio, pero solo quedaron 120. Muchas personas, 380 personas se retiraron de ese lugar. Abandonaron la búsqueda del Espíritu Santo. Pero el secreto para estar completos no es la cantidad, sino estar unidos a Jesús. Es hacer la voluntad de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado porque el vernos incompletos puede causar que el Espíritu Santo no sea derramado. El utilizar métodos humanos para ganar creyentes para Cristo por medio, por ejemplo, del entretenimiento, el suavizar el mensaje del Evangelio para que no ofenda a la gente y la gente se acerca a la iglesia, puede detener el derramamiento del Espíritu Santo. Estamos completos en Cristo y debemos mantenernos completos en Cristo para que el Espíritu Santo sea derramado. No nos hace falta más nada que Cristo. ¿Por qué? Por el simple hecho de que aquel que bautiza con el Espíritu Santo, como lo dijo Juan el Bautista, es Cristo. Él los bautizará, dijo Juan, con Espíritu Santo y fuego. 3 acontecimientos que hubiesen podido detener el derramamiento del Espíritu Santo de Dios en ellos. 3 acontecimientos que podrían haber sido determinantes. Estos acontecimientos: la preocupación sobre el futuro, la incredulidad y el verse incompletos podría haber detenido el derramamiento del Espíritu Santo de Dios. Sin embargo, ese momento llegó. En Hechos 2, del 1 al 4, dice en Reina Valera 1960, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Ellos superaron estos 3 obstáculos que he nombrado, y llegaron al 10º día con un solo pensamiento, unánimes y juntos. Y ese solo pensamiento era que Dios derramara de su Espíritu Santo. Y llegó el momento y Dios bautizó con el Espíritu Santo. Comenzaron a hablar en nuevas lenguas como señal de ese bautismo, y la iglesia de Cristo inició su actividad en esta tierra. Debemos superar los obstáculos. Pueden ser estos 3 obstáculos o más que se están presentando y que están impidiendo que Dios derrame de su Espíritu Santo, que Dios bautice con su Espíritu Santo. Pero podemos orar al Señor y que el Señor nos ayude a poder quitar estos obstáculos para que Dios derrame su Espíritu Santo. Señor, Dios mío, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la promesa del Espíritu Santo que le dejaste a tus discípulos y que es también para nosotros. Tú prometiste derramar el Espíritu Santo en los postreros tiempos. Pero sabemos que la preocupación por el futuro, la incredulidad y el vernos incompletos son obstáculos que detienen el derramamiento del Espíritu Santo. Pero en esta oportunidad oramos, Señor amado,
Jesús, y renunciamos, Señor amado, a esos obstáculos, Señor. Los echamos fuera, Señor, los quitamos de nuestra vida, Señor. Y tomamos la decisión solamente de confiar y esperar en ti. Esperar que tú derrames del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, que tú bautices, que tú renueves a tu iglesia en todo el mundo, Señor. Que podamos vivir un Pentecostés, Señor, Dios mío. Entendemos que estamos en esta etapa, Señor, venciendo los obstáculos. Pero si confiamos en ti, serán vencidos. El Espíritu Santo será derramado, Señor. Y habrá una iglesia preparada para ser arrebatada. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Si esta palabra ha sido de bendición para tu vida, puedes hacer clic en el botón de WhatsApp de la página de la Iglesia Filadelfia de San Juan y tomar contacto con nosotros. Te habló el pastor Hugo Ramírez, tu servidor. Gracias a todos los que nos han podido escuchar a través de YouTube. Y nos encontraremos en una próxima oportunidad para seguir reflexionando sobre la palabra del Señor. Que Dios los bendiga a todos.